somos parte de esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. Bien, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico y bueno, como les comenté, este segmento muy interesante, vamos a platicar de las mercancías sensibles del uso dual. Esto con el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez, a quien ya lo tenemos enlazado. Mi querido ingeniero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente aquí en Tiempo Logístico. Vaya, está en proceso de conexión el ingeniero, pero parece que ahora sí ya lo tenemos enlazado. Ingeniero, ¿me estás escuchando? ¿Cómo estás? Mi estimado Francisco, ¿cómo estás? Muy bien. Hombre, estamos. A mí me da un placer siempre tener tu contacto, que participes en este programa. Siempre hay buenas respuestas por tus participaciones, siempre dejas una buena enseñanza y una buena cantidad de seguidores. Ahorita precisamente en el segmento anterior teníamos al doctor Pedro Trejo Vargas, quien te dejó un saludo y un abrazo fraternal. Muy buen amigo, claro, gracias, hombre. Bueno, este tema bien interesante que tú dominas, por supuesto, el tema de las mercancías sensibles de uso dual. Primeramente me gustaría que nos explicaras de qué se trata y que nos platiques todo el tema que nos tienes preparado. Mira, yo esta vez he estado estudiando y he estado viendo algunas cosas, ahora con el cambio de la séptima enmienda que viene, ¿sí? Y me encuentro con estas mercancías sensibles de uso dual. Y me encuentro que hay una lista de vigilancia de sustancias susceptibles de uso dual que publica el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salubridad, y aprueba la implementación de una lista de mercancías que son susceptibles de uso dual, y el Consejo de Salubridad General, junto con otras secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía, Salud, Marina y Comunicaciones y Transportes, y la Fiscalía General de la República, tienen este grupo. Es un grupo técnico de control de drogas sintéticas. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Todos ellos tienen una cooperación entre estas dependencias respecto a la vigilancia de sustancias químicas que son susceptibles de ser utilizadas en una forma dual, a efectos de que quieren evitar el desvío de estas sustancias para la producción ilícita de narcóticos. Es muy normal, es muy efectivo esto, ¿no? El uso dual es lo que se entiende en la ética por el uso de las sustancias químicas, que es decir, que una sustancia química, como todas estas que tenemos aquí, son usados para propósitos lícitos, pero también pueden ser desviadas para propósitos ilícitos. Y esto es lo que se quiere evitar. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque hay sustancias químicas que no están reguladas y que son susceptibles tanto para la elaboración de drogas sintéticas como para fines lícitos de la industria química, para un fin enorme, tremendo. Y el Consejo de Salubridad nos manda todo esto y nos da un listado. Este listado contiene 14 sustancias, que te las voy a decir, ¿sí? Que está la piperidina, 2933, 3299 su clasificación. Cianuro de sodio, 2837, 1102, Nico 01. Estas sustancias, estas dos primeras, requieren permiso de salubridad para su importación. Sin embargo, la que sigue, el estireno. El estireno es un monómero que es utilizado para hacer poliestirenos, o sea, los plásticos estos tan usados y tan fuertemente vendidos en todo el mundo. Sí. Sin embargo, el estireno, que se clasifica en la 2902, 5001, Nico 00, no tiene regulación de salubridad, pero está dentro del listado y tenemos que tener mucho cuidado. El carbonato de sodio es otro producto que también no tiene regulación, 2836-2001, Nico 00, no tiene regulación de salubridad para su importación, también es de uso dual y puede ser desviada. El etilenglicol, este etilenglicol o etanodiol de la 2905-3101, que también no tiene regulación, muy utilizado el etilenglicol, lo utilizamos tanto en los
líquidos anticongelamiento, como en muchas otras cosas, o para hacer algunos otros polímeros. El acetato de butilo es otro producto que no tiene regulación de salubridad, y lo tenemos en la 2915-3301, y el ácido tartárico. El ácido tartárico se utiliza en comidas y se utiliza en infinidad de cosas, de la 2918-1201. Todos estos 5 productos que te dije no tienen regulación de salubridad. Tenemos otros, como el alcohol etílico. El alcohol etílico sin desnaturalizar, que se utiliza para beber y todo eso, tiene regulación del 2207. El hexano, el heptano, el amoníaco anhidro también tienen regulaciones. El metanol o alcohol metílico también tiene su regulación. Y el alcohol isopropílico, tanto como el anhídrido acético, que sí tienen regulación y están en este listado. Pero el peligro de esto es que estos 5 productos, como es el estireno, carbonato de sodio, etilenglicol, acetato de butilo y ácido tartárico, no tienen regulación. Si tú lo revisas en las tarifas y en el diario oficial de las publicaciones, donde vienen regulaciones no arancelarias, no tienen regulación de salubridad, pero están dentro de este listado. ¿Y sabes qué es lo grave de esto? Sí. Que nos dice el consejo, este consejo de salubridad general, nos dice que las dependencias en el ejercicio de sus facultades, todas estas autoridades aduaneras y todos estos que te nombré al principio, van a adoptar medidas necesarias para el monitoreo, para la producción, fabricación, extracción, preparación, la oferta, la demanda, la distribución, el envío, los métodos de transporte, la importación y la exportación de cualquier sustancia de estas. Y van a estar monitoreándolos y van a estar buscándolo. ¿Y qué es lo que nos puede pasar? Si nosotros importamos una de estas sustancias y no ponemos el permiso o no damos el aviso de salubridad, nos podemos meter en un problema muy fuerte. ¿Por qué? Si lo vamos a usar en una cuestión lícita, puede ser que te brinques el problema, pero ¿qué tal si hay algún desvío? Todo esto se debe registrar y se deben emitir alertamientos sobre estas sustancias. Hay Ingeniero, una base de datos. perdóname Sí. por interrumpirte. Sí, De dime. estos 5 que no tienen esa regulación sanitaria, ¿qué es lo que sugieres para quien maneja la importación o la exportación de los mismos? Mira, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener a la vista estos documentos. Sí. Este documento que te estoy hablando fue un acuerdo del Consejo de Salubridad General que publicaron el año pasado, en 2021. Y esto se aprueba, fue publicado en el diario oficial. Lo debemos tener consciente y la gente aduanal debe tener presente esto y debe tener. Lo que pasa es que, acuérdate una cosa muy socorrida, Paco, Sí. que nosotros, los que manejamos el comercio exterior, tenemos que tener todos los diarios oficiales, diariamente lo tenemos que revisar para ver qué cambios hay. Porque muchas veces estos cambios, si te dicen, entra en vigencia el día siguiente de su publicación, y si se te va un diario oficial y tú manejas un producto de estos y no te das cuenta de que tenía una regulación, estás en un problema. Tenemos que tener esto, tenemos que tener todo esto. El alertamiento de la autoridad que nos está diciendo, te están pidiendo nombre completo y dirección del exportador o del importador. Y si el consignatario lo tienes, también lo tienes que dar. ¿Cuál es el nombre de la sustancia? ¿Qué cantidad vas a importar o qué cantidad vas a exportar? ¿Dónde? ¿Por qué aduana lo vas a hacer? ¿Qué fecha tienes prevista para esos envíos? Y cualquier otra información. Tienes que contar con registros y proveer todos los elementos para ver y para descartar el desvío de esta producción. Es muy problemático y es muy difícil. Como te digo, tenemos que revisar el diario oficial todos los días y tenemos que tener presentes todos estas publicaciones de salubridad, de los permisos de economía, qué me está diciendo de los cambios de las fracciones arancelarias y todo lo que tenemos. Porque además de todo esto, tenemos unos acuerdos que tenemos que estar revisando constantemente. Son el acuerdo donde se prohíbe la importación o la exportación de diversas mercancías y tenemos 11 países donde no podemos importar ni exportar. Estos países son los países bélicos, en general es la República de Somalí, Afganistán, Irak,
Liberia, el Congo, Costa de Marfil, Sudán, a la Democrática de Corea, a Irán, a Eritrea y a Libia. Ahí no podemos ni importar ni exportar nada. Tenemos que tener mucho cuidado. No hay comercio con estos países, no debemos tener comercio. Entonces debemos estar viendo estos acuerdos, lo que establece también Bacenar, el acuerdo de Bacenar, que son las mercancías de uso dual, y aquí en el acuerdo de Bacenar entran muchos otros productos, entran muchas otras cosas. Estamos hablando de la cuestión que establecer el control para exportaciones por la tecnología y transferencia de corretaje, el tránsito de productos de doble uso. La lista de estos productos, tenemos que tener mucho cuidado con el arreglo de Bacenar, el régimen del control de tecnología de misiles, el grupo de suministradores nucleares, el grupo de Australia, que son los armas químicas, armas biológicas, y la Convención sobre Armas Químicas. Estos acuerdos los tenemos que tener presentes, tenemos que estar monitoreando estas sustancias y ver cuando se importen, avisar a Economía o avisar a Salubridad, decirles, señores, el uso es lícito, no va a haber desvío, pueden estar revisando. Claro. Y tenemos otra cuestión, ¿no? El otro acuerdo para el cumplimiento de las formalidades, tenemos que cumplir todas las formalidades para la exportación de estos productos. Mucho cuidado, mucho peligro con todo esto. El otro acuerdo que te iba a decir es el que sujeta requisito permiso previo de parte de Economía para la exportación de armas convencionales, bases de uso dual, software, tecnologías susceptibles de desvío y todo esto que es un problema tremendo. Pero lo que me preocupa, te digo a ti, es la cuestión de esta lista de vigilancia que marca el Consejo de Salubridad y que tenemos 14 sustancias metidas en esta publicación y hay 5 que no tienen, que revisé en las tarifas, revisé todo esto y no tienen permiso, pero tenemos la obligación de avisar y decir cuánto vamos a importar o cuánto vamos a exportar y para qué lo vamos a dedicar. Esto es una cosa muy peligrosa y muy difícil y que la gente aduanal debe estar consciente y tener la revisión del diario oficial todos los días. Esa es la sugerencia formal, revisar el DOF día con día. Así es, y guardar lo que nos interese para su revisión posterior. Claro. Bueno, pues ingeniero, siempre muy completo el tema, como siempre, ilustrando bastante en este tema arancelario para todos los que nos escuchan, sobre todo las agencias aduanales que vayan, en este lugar nos siguen mucho, pero también nos escuchan en otras partes del país, en donde también necesitan de toda esta información. Y bueno, le han mandado saludos a usted de la ciudad de León, Guanajuato, en su última participación al final, en donde ilustró a varios que estaban atentos a todo este mensaje que siempre nos deja tan claro, tan oportuno y tan profesional. Muchas gracias, Paco, por su colaboración. Es un placer platicar y sí, dime. ¿Por qué no nos deja sus datos de contacto? ¿Es posible que esté interesado en que usted pueda darle o TLC y asociados puedan cubrirlos con alguna asesoría? Claro que sí. Mira, mi correo electrónico es enrique@tlcasociados.com.mx. Perfecto. Ahí está de sencillo. enrique@tlcasociados.com.mx. Correcto. Ese es mi correo electrónico y con mucho gusto atenderé a quien me mande un correo y platicaremos ya sobre cualquier cosa, sobre comercio exterior y básicamente sobre clasificación arancelaria. Ingeniero, de verdad siempre es un placer platicar con usted. Agradecido por esta colaboración y esperemos pronto otra nueva intervención tan importante que usted nos comparte. Gracias, Paco, y estaremos platicando y ya veremos qué otros asuntos o qué otros vemos. Estoy esperando la publicación del diario oficial donde nos manden ya la nueva LIGE con la 7ª enmienda. Todo esto que vamos a estudiar, tremendos cambios que vamos a tener ahí. Ya los platicaremos en la siguiente intervención. Claro que sí, Paco. Muchas gracias. Abrazos y agradecimientos. Hasta luego. Un abrazo para todo el público y un abrazo, Paco. Que estés bien, cuídate. Nos vemos. Hasta la próxima, ingeniero. Hasta la próxima.
Bueno, pues nosotros vamos a continuar con toda la información que tenemos y vamos a darle paso a los patrocinadores, por supuesto que sin ellos no tiene vida este programa, porque bueno, pues hay que agradecerles a cada uno de ellos que participan en este programa. Y bueno, no le cambie porque el siguiente segmento vamos a hablar de las oportunidades de facilitación que tiene el Centro Logístico MLPS, con Enrique Michal Retana, a quien ya está por aquí con nosotros y bueno, ahorita vamos a platicar con él. Pero por el momento vamos a darle paso a los patrocinadores y usted no se vaya, que regresamos aquí en más de Tiempo Logístico. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.